pero tenemos a la ministra de Vivienda al teléfono, así que ella podrá explicarlo todo mejor que yo. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, gracias por atendernos esta mañana. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque todas estas son propuestas que ustedes plantean, que luego veremos si sacan o no adelante en el Congreso de los Diputados, pero que, digo, todas tienen que ver un poco con cuestiones fiscales, ¿no? Sería, por un lado, endurecer o aumentar impuestos a quienes tengan viviendas vacías o a los extracomunitarios extranjeros que compren vivienda en España. Por otro lado, aumentar las deducciones a los propietarios españoles que pongan su casa en alquiler y que rebajen los precios de los alquileres. Por resumirlo un poco, ¿sería esa la filosofía? Muy buena síntesis. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues empezamos por el IVA de los pisos turísticos, si a usted le parece. Esto es que el gobierno le tiene declarada la guerra a Airbnb por resumir, pisos turísticos, el máximo IVA posible del 21%. ¿Esta es la propuesta? Sí, yo creo que en general es una propuesta, como usted decía, de abordaje fiscal a la problemática de la vivienda. Por un lado los incentivos, por otro lado los desincentivos, y que se une a una estrategia de abordar por tierra, mar y aire todas las respuestas posibles para dar solución al problema de la vivienda que vive en nuestro país, como otras zonas de Occidente y otras grandes ciudades de Europa. Lo hemos hecho por muchas vías, como digo, recientemente apoyando incluso a la industria de la construcción para que pueda mejorar su productividad, para que lo haga más rápido, para que construyamos con mayor calidad, como fue hace un par de semanas, llevamos al Consejo de Ministros el PERTE de la construcción, y ahora abordando esta cuestión fiscal con un objetivo, y es que fundamentalmente tenemos la certeza de que compartimos con amplia mayoría social y también política que hemos de priorizar la vivienda para vivir y las ciudades para los vecinos. Y creo que esto merece de una actitud muy determinada, muy ambiciosa para dar esa respuesta. ¿Es lo primero que hacemos? No, hemos hecho muchas cosas ya en este último año y medio al frente del Ministerio. Hemos creado un registro único y siguiendo un reglamento europeo que precisamente lo que trata es de romper esa ilegalidad que se produce en el caso de los turísticos, controlar el fraude en temporales. Hemos empoderado a los vecinos a través de la ley de propiedad horizontal. Hemos ya limitado algunas inversiones extranjeras prohibiendo las Golden Visa y seguimos en esa batería de iniciativas. Para esta, además, no puede hacerlo solo el Ejecutivo, sino que necesita de una mayoría parlamentaria, y por eso hemos creído oportuno que en este caso ha sido el Partido Socialista, desde luego con el apoyo de esta ministra, que es socialista, la que ha emprendido esta batalla, dando cumplimiento también a la posición del presidente del Gobierno, al programa electoral del Partido Socialista y a nuestros compromisos del último Congreso Estatal del Partido Socialista. No, pero no tiene asegurado que todas estas propuestas, esta proposición de ley, acabe siendo una reforma legal, porque no tiene, a día de hoy, no tiene asegurada la mayoría parlamentaria que hace falta para sacarlo adelante, ¿no? Sí, el Gobierno es plenamente perfecto conocedor de la dificultad parlamentaria y por eso, como le decía, ya hemos abordado en el amplio campo que tenemos desde el Ejecutivo distintas acciones dirigidas a este mismo objetivo. Y ahora lo que hacemos es ampliar esa visión con un carácter legal y hacerlo desde el Parlamento, porque ciertamente el Parlamento tiene mucho que decir. Y fíjese, yo creo que es difícil oponerse a esta iniciativa, porque es mesurada al tiempo que, como decía, es contundente, pero por un lado aborda premios para contribuir a la puesta a disposición, a la movilización de vivienda, a la rehabilitación de la misma, al abaratamiento del alquiler, y por otro lado castiga aquellos elementos que creemos están perjudicando al alquiler, a sus precios y en definitiva a la ciudadanía, que son los alojamientos turísticos, las inversiones de extranjeros no residentes. Por tanto, creo que es complejo negarse a asumir un marco que ya suscita un consenso social. Y también las familias españolas que tengan una segunda vivienda que no esté ocupada, o que no esté permanentemente ocupada. Quiero decir, si esta reforma saliera adelante en ese escenario, una familia que tenga el piso en el pueblo que tenían sus padres y lo tienen ahí, pero lo tienen vacío, ¿va a tener que pagar más impuestos de los que pagaba hasta ahora? Ya sabe que en nuestro país la vivienda habitual tiene también diferentes respuestas para la Administración de Hacienda y, por tanto, aquí lo que se trata es de acompañar a la política del Gobierno con un refuerzo a la vivienda habitual y con la esperanza de que este tipo de políticas fiscales, que por un lado van en el gravamen de vivienda vacía, pero también por otro lado van en el incentivo de rehabilitar estas viviendas para ponerlas en alquiler asequible. Yo no me olvido del medio rural y soy consciente que la problemática fundamental de vivienda
depende del alquiler están en las grandes ciudades, en las grandes urbes, pero también me llegan a la mesa del despacho las peticiones del medio rural de que también allí se precisa vivienda y que en este caso esas viviendas pues no están aptas para ser habitadas inmediatamente porque necesitan de rehabilitación. En las grandes ciudades el porcentaje de vivienda vacía es mínimo y probablemente si aterrizáramos al detalle vemos que son viviendas que no están para ser habitadas en aquellas zonas más tensionadas, pero creo que es muy importante que ante esta emergencia pongamos todos los recursos e intentemos apurar todas las posibilidades para movilizar esta vivienda. He contado también que entre las deducciones nuevas que habría en el IRPF para los caseros, digamos, o el arrendador que pone su vivienda o alquila su vivienda a un arrendatario, hasta ahora esas deducciones estaban para quienes aceptaran un precio inferior en las zonas tensionadas. Se trataría, si lo entiendo bien, de ampliar esa posibilidad también a aquellas personas que tienen pisos en zonas no tensionadas. Pero ¿eso es porque usted no ha conseguido que todos los gobiernos autonómicos apliquen esta parte de la ley de vivienda de las zonas tensionadas? ¿Es una...? Sí, efectivamente. Ya en Cataluña, por ejemplo, hoy se pueden deducir estas cuotas y, por tanto, bajar el alquiler al tiempo que los propietarios pueden bonificarse estas rentas y que ganen todos, que gane el inquilino que está viendo sus rentas bajar un porcentaje importante de un 5% y también los propietarios que tienen un incentivo a bajar esas rentas. Como aquí se han empeñado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid a no hacerlo, yo lo que no quiero es que se vean perjudicados, castigados los inquilinos madrileños que también necesita que se les baje el alquiler y por tanto vamos a acompañar a esos propietarios para que bajando el alquiler ellos también se vean bonificados por estas deducciones que yo creo que van a ser una importante tarea o una importante labor en la que vamos a conseguir movilizar más vivienda porque también aplica a las viviendas que se pongan de nuevo en el mercado por debajo del índice de referencia y aquellas que ya están en el mercado que bajemos el precio de esas rentas por debajo del índice de referencia. Ministra, el Gobierno andaluz ha recurrido el registro de pisos turísticos que también creó el Gobierno central a través de un decreto. El Gobierno andaluz lo que alega es que esto es una invasión de competencias, que si las competencias en vivienda las tienen los gobiernos autonómicos, en todo caso tendrán que ser los gobiernos autonómicos quienes se ocupen de habilitar esa ventanilla o ese registro de pisos turísticos. Ya que están esperando. Mire, yo creo que en este debate, como en tantos otros, la ciudadanía no quiere que discutamos de las competencias, sino que le demos respuestas y soluciones. Y es lo que hace la ministra de Vivienda, ofrecer soluciones para garantizar el acceso a la vivienda, para abaratar los alquileres, para impedir la especulación. Y es lo que deseo y demando de todas las administraciones públicas. Efectivamente, las comunidades tienen mucho que decir en materia de regulación del turismo o en materia de competencias en torno a la vivienda. Yo lo que pido es que las ejecuten al máximo. Y lo que no entiendo es que cuando se ponen encima instrumentos como este, que incluso además lo que hacemos es desarrollar normativa europea, en lugar de acompañar este desarrollo se pongan palos en la rueda. ¿Cómo se le explica a un malagueño que su gobierno no quiere que el gobierno de España persiga los alojamientos turísticos ilegales en Málaga o que pongamos coto para que dejen de expandirse, para que dejen de impedir el acceso a la vivienda o para que deje de encarecerse los alquileres en la calle Larios? ¿Cómo se explica esto? ¿O cómo se explica que el Ayuntamiento de Madrid tenga sobre la mesa todos los alojamientos turísticos ilegales que existen en la ciudad y no nos dediquemos a perseguirlos, sino a discutir quién lo tiene que hacer? Pues eso, lo que yo pretendo con todas estas medidas y con lo que estamos haciendo desde que llegamos al Ministerio es poner todos los instrumentos para que todos los que tenemos que hacer y iniciar acciones desde la vía política para solucionar este problema podamos hacerlo. Y realmente pues yo no comprendo este recurso de la Junta de Andalucía que no trata más que de dar soluciones, herramientas a la propia comunidad autónoma que, por ejemplo, tiene la competencia de perseguir estos pisos turísticos ilegales o de regular el turismo, véase, con una tasa turística y que después reinvierta esos impuestos en políticas de vivienda o que desarrollen ordenanzas municipales que impidan la implantación de pisos turísticos. Yo creo que da igual a quién hayan votado los andaluces, hay una amplia mayoría que comparten conmigo que hemos de regular, si no prohibir, la presencia de pisos turísticos que impiden que ellos puedan vivir en sus ciudades. Ministra, el presidente de la Diputación de Badajoz, que es de su partido, el señor Gallardo, ha sido procesado por tráfico de influencias y prevaricación. Si fuera del PP, ¿estarían ustedes pidiendo que dimita? Mire, yo lo que sé es que si en este caso no estuviera el hermano del presidente del Gobierno, no habría caso. Pero está el hermano del presidente del Gobierno, claro.
Sí, cuando ni siquiera el presidente del gobierno era presidente. Mire, yo creo que su audiencia es muy inteligente. Y si hace esta reflexión que yo le acabo de hacer, con absoluto respeto, para que nadie ponga en cuestión mi opinión, a la Administración de Justicia, si hace esta reflexión, seguro que coincidiría conmigo en que si David no se llamara Sánchez de apellido y fuera el hermano del presidente del Gobierno, aquí no habría caso. Pero lo cierto es que hemos llegado a una situación en la que hay un auto de apertura de juicio oral dictado ayer por una jueza de instrucción que afecta al hermano del presidente y afecta a su compañero de partido, el señor Gallardo. Lo que yo le pregunto es si su compañero de partido en esta situación, o sea, procesado, independientemente de que se esté de acuerdo o no con las razones de la jueza, que eso es perfectamente discutible, faltaría más, encontrándose ya en esta situación de procesamiento, si debe continuar en sus cargos o no. Si esto es tolerancia cero contra, ¿cómo es? Con la prevaricación y el tráfico de influencias. Mire, en este partido, el mío, practica los congresos de forma habitual y no excepcionalmente, donde nos articulamos nuestras normas de comportamiento interno y también de ética y compromiso, y el señor Gallardo está cumpliendo con los estatutos de nuestro partido. Que se han modificado la última vez para que un procesado pueda seguir ejerciendo el cargo. Solemos celebrar congresos habitualmente. Sí, no sé. Sí, sí. Lo digo en contraposición de otros. Y se adaptan los estatutos, digamos, a las cosas que van pasando. Pero... Bueno, porque también no estábamos acostumbrados en la sociedad española a ver cómo posiciones y organizaciones que realmente sirven a intereses de posiciones políticas y partidarias de la ultraderecha están en un acoso y derribo a otras formaciones políticas y a sus dirigentes, que es lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. No, pero Manos Limpias tiene una larga trayectoria en nuestro país. Yo llevaba años y años. Incluso judicial también. Sí, bueno, acuérdese de la infanta Cristina, que se sentó en el banquillo a raíz de una denuncia de Manos Limpias y fue juzgada y salió absuelta, por cierto, creo recordar. Salió absuelta. Bueno, entonces entiende usted que un cargo público, aunque esté procesado, no tiene por qué dejar el cargo público. Bueno, le digo que la justicia tiene que determinar las responsabilidades de cada uno, que entiendo que este caso nunca hubiera llegado a la justicia de no ser quien es y de no haber emprendido esta causa como se ha emprendido este tipo de organizaciones que se deben a los intereses de los partidos de la ultraderecha, como claramente queda constatado. Y que efectivamente vamos a esperar a los pronunciamientos y a los pronunciamientos firmes de estas administraciones para tomar posición al respecto, pero que en ningún caso se están incumpliendo las normas internas de nuestro partido. Y ya la última, esta maniobra, lo de maniobra lo digo yo, que usted igual no lo comparte, pero esta maniobra de convertirse en diputado autonómico previa renuncia de una diputada que hasta anteayer parecía que estaba encantada de ser diputada, pero que ahora ha encontrado motivos para renunciar, y haciendo que a su vez renuncien los 4 siguientes en la lista para que pueda ser diputado el señor Gallardo, ¿a usted esto le parece ejemplar? Bueno, creo que él lo ha explicado perfectamente, quiere defender los intereses de los extremeños y la posición del Partido Socialista en su asamblea, y me parece legítimo. ¿Me parece legítimo? No comparte que sea una maniobra, como he dicho yo, entonces. No. Ministra, gracias por haberme atendido. No vamos a compartirlo todo, Carlos. La discrepancia también es positiva. Estaría bueno. Y faltaría más. Ministra Isabel Rodríguez, gracias por habernos atendido esta mañana. Y que tenga buen día. Gracias por atender el problema de la vivienda y las soluciones que se ponen encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias, ministra. Hasta una próxima ocasión.